Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la frase una casa que está enferma? Puede que pienses en una casa sucia, con desorden y con acumulación de cosas, o en una casa llena de humedad o de moho, o que te imagines una casa antigua con paredes y techos y pisos deteriorados. Y sí, todo eso influye en que una casa no esté en su mejor estado, pero hay muchos otros factores que hacen que una casa esté débil, tanto física como energéticamente. Y obvio que consecuentemente que afecte a quienes la habitan, porque todo está relacionado, porque si un espacio está enfermo, nos termina enfermando. Y quiero hablar de esto hoy porque acabo de pasar unos días en un departamento que reunía varias de estas enfermedades, por así decirlo, de las que voy a profundizar en este episodio y que hicieron que sea muy difícil habitar ese espacio incluso por un periodo corto de tiempo. Acabo de regresar de una semana en Ciudad de México, que por cierto es una ciudad preciosa, que me encanta, es vibrante, está llena de vida, de arte, de cultura y de comida deliciosa. México en general, ¿no? Es un país hermoso y tiene algo que siempre me llama. Pero bueno, volviendo a la historia, este viaje lo hice con mi prima y la verdad es que no lo planeamos con demasiada anticipación. Sí teníamos claro en qué zona de la ciudad nos queríamos quedar, pero no mucho más. Y creo que fue un mes antes del viaje que recién empezamos a buscar Airbnbs. Y aquí entra mi dilema con los hoteles y con los Airbnbs, porque desde que estudié Feng Shui no puedo evitar analizar los espacios con otros ojos. Antes me bastaba con que un lugar se vea bonito o se vea acogedor, pero ahora no solo busco eso, sino también una distribución correcta del mobiliario o por lo menos de la cama. Busco colores armoniosos y unas condiciones que favorezcan el descanso. No se trata de lujo ni de extravagancia, sino todo lo contrario, de simplicidad y de armonía. El año pasado, antes de otro viaje, compartí en mis historias de Instagram ejemplos de habitaciones de hotel que encontré en mi búsqueda, porque de verdad que vi cosas que no podía creer. Vi camas colocadas en medio de la habitación sin una pared de respaldo, vi espejos enfrentados a la cama, habitaciones con techos, con vigas pesadas sobre la cabecera, colores estridentes en paredes, vi estantes ubicados sobre la cama. Bueno, vi un montón de cosas y muchos de esos espacios visualmente parecían de revista, pero no cumplían con principios básicos para un buen descanso. Y acabo un paréntesis y no me voy a extender demasiado en esto, pero en Feng Shui, además del estudio energético de un espacio, existe un análisis a nivel de formas que nos da pautas para una correcta distribución de los ambientes, del mobiliario y nuestra ubicación dentro de cada espacio. Y aunque no lo parezca muchas veces, todos estos elementos influyen profundamente a nivel subconsciente. Esta corriente del Feng Shui es conocida como la escuela de las formas y trabaja en estrecha relación con nuestro cerebro reptil, que es esta parte más instintiva, que está encargado de la sensación de seguridad y de protección y de nuestras reacciones. Y esto explica por qué, aunque no siempre seamos conscientes, ciertos espacios nos generan más calma y más bienestar y otros en cambio nos hacen sentir incómodos o en alerta. Además, esta escuela se enfoca en cómo una correcta disposición del mobiliario y el uso de formas amigables mejoran el flujo y la circulación del ki, que es la energía vital. Y en el fondo todo es puro sentido común, y aunque pareciera que a veces se lo ha ido perdiendo, ¿no? Porque en la búsqueda de originalidad o de un diseño extravagante muchas veces se ha dejado de lado la importancia de elegir materiales, formas y muebles
que realmente nos hagan sentir cómodos y nos den bienestar. Así que cuando busco lugar donde quedarme en mis vacaciones y sé que no puedo hacer un estudio energético profundo del espacio, siempre me guío por estas pautas más básicas y generales que da la Escuela de las Formas. Pero bueno, en fin, regresando de nuevo a la historia, esta vez, decidí no obsesionarme demasiado con la elección del Airbnb porque, bueno, era un viaje corto, solo eran 7 días y además no había tantas opciones disponibles en la zona que queríamos por la cercanía, obviamente, de la fecha y bueno, elegimos entre 3 o 4 departamentos que se veían bien en fotos y que estaban dentro de nuestro presupuesto. Y terminamos reservando uno que parecía ok. En la publicación se veía luminoso, con un patio interno, con espacios amplios y 2 dormitorios con camas grandes. Y todo parecía que era la mejor opción. Pero bueno, cuando llegamos y abrimos la puerta, era una oscuridad total. Y no estoy exagerando, hasta que no prendimos la luz no se veía absolutamente nada. Fue como un shock, no entendíamos si habíamos llegado al lugar correcto o qué onda, hasta que volvimos a revisar la publicación del Airbnb para asegurarnos de que era el mismo lugar, y sí, era ese lugar, pero nada que ver con las fotos. En las fotos todo se veía luminoso y aunque obviamente había luces artificiales que estaban prendidas, daba la impresión de que la claridad también venía de este patio interno. Pero la realidad era otra, el patio estaba completamente techado y para que te hagas una idea, el departamento tenía una forma rectangular y alargada. La puerta de entrada daba directamente a la sala, a la cocina integrada y el comedor, y luego había un pasillo que llevaba a una habitación y a un baño. Ninguno de esos espacios que acabo de mencionar tenía una sola ventana. Y la única fuente de luz natural estaba en la última habitación al final del departamento. Entonces, para empezar, ya desde el segundo uno nos dimos cuenta de que era un departamento sin ventilación, sin entrada de luz natural y por ende sin ingreso de ki. Y esas 3 cosas son lo mínimo indispensable para que un espacio tenga una buena salud. Y también había otro problema, la única ventana con acceso a un patio trasero estaba en un dormitorio al final del departamento, un dormitorio que para nosotras terminó convirtiéndose en el departamento porque era el único lugar donde realmente queríamos estar. Pero bueno, al hacerlo perdió completamente su cualidad de dormitorio, ¿no? De esa energía más íntima, más tranquila que un dormitorio tiene que tener. Porque si cerrábamos la puerta, la poquita luz natural que podía transmitirse al resto de los ambientes a partir del dormitorio se perdía, igual no era suficiente. Todo el tiempo que estuvimos ahí tuvimos que prender las luces artificiales y acá entra otro aspecto que nos afectó, que fue la iluminación artificial, que era demasiado agresiva y fría. En lugar de haber luces de amplio espectro, que son mucho más saludables y generan una iluminación más natural en espacios así encerrados, todo el departamento, desde las habitaciones hasta el baño, tenían estas luces blancas, frías, del tipo que se usan en oficinas o hospitales, o sea, lo menos acogedor posible. Además, toda la iluminación era general, no había ni una sola luz puntual, ni siquiera en las mesitas de noche para leer antes de dormir. Así que bueno, entre la falta de luz natural y la pésima calidad de la luz artificial, no había forma de compensar la situación. Y bueno, obviamente que si no hay ventanas, no hay ventilación, no hay circulación de aire. Y eso es nefasto para un espacio y de verdad que lo sentimos de inmediato. Ya la primera noche nos estábamos asfixiando, sobre todo mi prima que dormía en la habitación del medio. Y se sentía no solo el olor a encierro, sino también a la madrugada nos despertaba un olor insoportable. Era una mezcla entre cañería y algo quemado, rarísimo. Evidentemente había un problema de condensación energética y de falta de ventilación, pero bueno, yo también creo que había algo más denso ahí. En todo caso, si entraba poco aire, si entraba poca luz, entraba poca energía vital, poco ki, lo que hacía que el ambiente estuviera completamente desvitalizado y por ende nosotras también nos sentíamos así cuando estábamos adentro de este departamento.
Se sentía también mucho frío y eso era algo de locos porque los días que nos tocaron en Ciudad de México estuvieron espectaculares, o sea, todos los días el cielo despejado, calorcito, pero bueno, ahí adentro ni te enterabas. Obvio que si no recibe el departamento ni un rayo de sol, el espacio se vuelve frío, pero además te desconecta completamente del entorno, del exterior, porque era como estar en un búnker. Cada mañana antes de elegir la ropa teníamos que asomarnos al patio de la habitación, mirar para arriba a ver si estaba soleado, nublado, para tener una idea del clima. Y bueno, para ponerle ya la cereza al pastel, el lugar donde estaba el router del Wi-Fi era la habitación. Y bueno, y también la limpieza del espacio dejaba mucho que desear. Así que bueno, en definitiva, era un combo bien desfavorable. Pero bueno, eran pocos días, ya estaba pagado y no queríamos hacernos tanto problema. Yo realmente pensé que al ser una estadía corta y pasar la mayoría del tiempo fuera, iba a ser soportable, pero la realidad es que sí nos afectó. Aunque salíamos lo más temprano posible y no volvíamos sino hasta la noche, desde el primer momento ya sentí la sensación como de claustrofobia, de incomodidad, me sentía triste, apagada. Y bueno, es normal, en este tipo de espacios, o más bien dicho, este tipo de espacios generan esas emociones y esas sensaciones. Un poquito más adelante voy a profundizar en esto. Pero bueno, de hecho, en medio de todo, subí una historia a Instagram con algunas fotos del departamento y contando un poco la situación y recibí algunos mensajes de chicas que me contaban que les pasaba algo similar en sus casas, que había falta de luz, falta de ventilación, la sensación de melancolía, tener mucho frío adentro, querer estar afuera la mayor parte del tiempo. Y siento que de alguna forma haber pasado estos días ahí me hizo vivir en carne propia algo que por mis estudios y por mi experiencia con clientes yo ya sabía. Yo no me acuerdo haber habitado un espacio tan cerrado alguna vez, o bueno, quizás sí lo haya hecho, pero esta vez lo viví de una manera distinta, desde otro lugar, con más conciencia y más sensibilidad, y lo tengo muy fresco. Por eso quise hablar de este tema en este episodio, no solo para contarte mi anécdota, sino para profundizar en todo lo que hace que una casa esté enferma y sobre todo cómo podemos mejorar la salud de nuestro espacio y obviamente que en consecuencia también la nuestra, ¿no? Nuestra salud física, emocional y mental. Así que bueno, voy a empezar. Hice una lista de todos los aspectos o enfermedades, por así decirlo, que un espacio puede tener y que lo debilitan y que afectan a su salud física y energética. Y voy a profundizar en ellos uno por uno y después en cómo podemos contrarrestar de alguna forma todo esto. Entonces, ¿qué es una casa enferma? Para empezar, una casa enferma es una casa que no recibe luz natural, en la que no entra ni un rayo del sol a ninguno de sus espacios, y esto es grave. La luz del sol aporta mucho más que iluminación, aporta salud y vitalidad. Es una fuente de vitamina D, regula nuestros ritmos circadianos, que básicamente es nuestro reloj biológico, que está sincronizado con las variaciones naturales del entorno, como el ciclo de luz y oscuridad. Este ciclo dicta nuestro estado de sueño y vigilia, cuando estamos activos y alerta durante el día y cuando necesitamos descanso y sueño durante la noche. Y es por eso que la luz del sol o la falta de luz del sol afecta nuestra calidad del sueño, pero no solo eso, sino que también influye en una serie de funciones biológicas, como por ejemplo la regulación de nuestras hormonas, de nuestra temperatura corporal, hasta de nuestra digestión. La luz del sol influye también en nuestra capacidad de concentrarnos. Hay estudios que han demostrado que personas que trabajan en espacios con un buen ingreso de luz natural son mucho más eficientes, creativos y están mucho más satisfechos con su trabajo que los que trabajan en oficinas encerradas, iluminadas únicamente por luz artificial. Una casa sin iluminación natural es un espacio desvitalizado y lo sentimos. Nos genera tristeza, nos genera melancolía, nos genera apatía y obviamente ganas de estar en otro lado. Impacta profundamente en nuestro estado de ánimo y en nuestros niveles de energía.
No por nada la exposición a la luz del sol es utilizada como una terapia súper efectiva en trastornos como la depresión. La luz del sol también limpia nuestra energía y la de los espacios. La luz del sol es sinónimo de vida. Desde tiempos ancestrales, las civilizaciones han buscado siempre el sol. En la arquitectura tradicional de muchas culturas, las viviendas se construían con una orientación estratégica para captar la mayor cantidad de luz posible, no solo para garantizar una adecuada calefacción, sino por todos los beneficios del ingreso del sol y la exposición a él. Una casa enferma es una casa que no respira, o sea, que no ventila, donde no hay una buena entrada de aire o el aire no circula. Así como el cuerpo humano necesita respirar, una casa también necesita hacerlo. La ventilación es clave para mantener un ambiente saludable, para renovar el oxígeno, para evitar la acumulación de contaminantes, de tóxicos, de humedad. El aire estancado intensifica los efectos de las sustancias tóxicas que pueden estar presentes en algunos materiales, pinturas, ni hablar de los productos de limpieza convencional. Y esto hace que muchas veces la calidad del aire interior de una casa sea mucho peor que la del exterior. Además, la falta de circulación de aire puede provocar la proliferación de ácaros, de bacterias, provocando alergias o asma. Una correcta ventilación, en cambio, ayuda a mantener los niveles de humedad dentro de los límites saludables, evita la formación del moho y de la proliferación de los ácaros. Un aire viciado o sin circulación y sin que se pueda regenerar no solo nos genera problemas respiratorios, pero también nos genera una sensación de pesadez y de fatiga. En Feng Shui, el aire en movimiento es energía en movimiento, y si el aire está estancado, el Qi también lo está. Por eso una casa enferma es una casa desvitalizada, donde no solo no entra aire, sino que donde tampoco entra Qi, la energía vital de la que todo parte y de la que todo está compuesto. El Qi es la fuerza y la energía que está presente en absolutamente todos los aspectos de la vida. Es la energía que fluye en la naturaleza, en el entorno, en nuestro cuerpo y en nuestros espacios. Y cuando el Qi de un lugar está débil o está estancado, lo sentimos y nos afecta. Los espacios con una mala circulación de Qi pueden generar una sensación de agotamiento, falta de motivación, incluso de estancamiento en distintos aspectos de la vida. Y así como el agua que no fluye se estanca y se pudre, la energía que no circula se vuelve desfavorable y afecta a quienes habitan el espacio. Una casa enferma también es una casa con humedad y con moho. La humedad deteriora la construcción, la corroe, afecta a su estructura, y no es un problema solo antiestético y molesto que afecta a la salud de nuestra casa, sino que también afecta a nuestra propia salud. El moho libera esporas en el aire que causan problemas respiratorios, alergias y hasta pueden afectar al sistema inmunológico. Una alta concentración de humedad en un espacio empobrece la calidad del aire que respiramos, fomenta la proliferación de ácaros, de bacterias, de hongos, produce mal olor. Además, a nivel energético y emocional, la humedad, sobre todo las que son difíciles de resolver y aparecen una y otra vez, representan emociones ya sea que están descontroladas o retenidas. Por eso puede simbolizar la acumulación de emociones negativas o no resueltas, como el resentimiento, la frustración o el estancamiento. Y si bien es un problema común que se da en varias viviendas, tener humedades, pueden tener diferentes causas también, pero siempre es importante atender a esto, mantenerlo bajo control y prestar especial atención si es algo persistente y si aparece sin razón aparente, porque claramente es nuestra casa tratando de decirnos algo. Una casa enferma es una casa con una iluminación artificial perjudicial, y aunque solemos subestimar el tipo de luz que elegimos para nuestros espacios, esta realmente influye en nuestra salud, en nuestra energía y en nuestro estado de ánimo. Desde que se inventó la luz eléctrica, los espacios y la forma en la que vive el ser humano ha cambiado drásticamente. Si bien la iluminación artificial nos ha permitido extender nuestras actividades más allá del ciclo natural del sol, también ha generado desajustes en nuestros ritmos circadianos
Y no toda luz artificial es beneficiosa, además. O sea, todo lo contrario, hay que saber elegir cuál es la menos dañina. Una mala iluminación puede afectar nuestra calidad de vida de formas que ni nos imaginamos y que muchas veces pasamos por alto. Y estos días que pasé en ese Airbnb realmente me hizo entender y reflexionar un montón en esto porque experimenté en primera persona vivir en un espacio, primero sin luz natural y segundo con todo un sistema de luces artificiales intensas y frías y una iluminación que me generó mucho estrés visual, fatiga y que definitivamente no contribuyó a que yo pueda tener una buena rutina de sueño porque ni siquiera habían lamparitas que me permitieran apagar esas luces insoportables y quedarme con algo más tenue y más cálido, que me permitiera una transición, ¿no? No pasar de esa luz blanca y fría intensa a la oscuridad absoluta. Y eso, bueno, también altera todo lo que es el reloj biológico y la calidad del sueño. La luz brillante en tonos fríos inhibe la producción de la hormona que regula el sueño. Y ni hablar de que genera una sensación de alerta constante, no permite que uno se pueda relajar y descansar, hace que el espacio se sienta incómodo, estéril, frío. La iluminación artificial agresiva hace que nos sintamos más desconectados y más ansiosos. Espacios así, con este tipo de iluminación agresiva, como por ejemplo esas oficinas con los tubos fluorescentes, hacen que las personas se sientan mucho más irritables y mucho más cansadas. Un mal sistema y una mala calidad de iluminación artificial, ya sea porque es demasiado tenue o demasiado intensa, obliga a que los ojos hagan un esfuerzo extra y eso también puede causar dolores de cabeza, sequedad ocular, problemas de concentración. Hay una diferencia abismal entre vivir en una casa que tiene este tipo de iluminación así general, con luces LED blancas muy fuertes en todos los espacios, ya sea sala, comedor, cocina, dormitorio, baño, y no tenga nada de luces puntuales en lámparas, porque por la noche la televisión y el teléfono terminan siendo la única fuente de luz antes de dormir, porque nadie va a querer estar todo el tiempo con esas luces encendidas. Entonces, a la noche estos aparatos son los únicos que pueden transmitir algo de iluminación, que tampoco es lo ideal. Y es muy probable que quien viva en un espacio así tenga problemas para conciliar el sueño, se va a sentir agotado por la mañana y va a percibir su casa como fría y como poco acogedora a una persona que viva en una casa con iluminación general de amplio espectro y con algunas luces cálidas en los espacios de descanso, lamparitas ubicadas estratégicamente y que uno en las noches las pueda encender y cambiar de esta luz más general a una luz más tenue, más cálida, que favorezca que nos vayamos a la cama más relajados, que le avise a nuestro cuerpo que es hora de descansar. Así que nada, la iluminación artificial no es solo una cuestión estética, sino un factor clave en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y seguimos. Una casa enferma es una casa llena de aparatos electrónicos. Y sí, todas las casas tienen aparatos electrónicos. Vivimos en una época donde la tecnología es parte de nuestro día a día, pero el exceso de aparatos electrónicos dentro de una casa puede afectar, no, de hecho no puede, afecta nuestra salud como la calidad energética del espacio. Cada dispositivo emite campos electromagnéticos y cuando hay demasiados en un mismo espacio, la acumulación de estas radiaciones genera un ambiente poco saludable. Las ondas que emiten los aparatos y dispositivos como por ejemplo los celulares, las televisiones, los radios, las computadoras, los routers del Wi-Fi, las líneas eléctricas y los electrodomésticos emiten diferentes tipos de radiación electromagnética no ionizante. Y aunque no tienen la potencia de las radiaciones ionizantes como por ejemplo los rayos X, hay estudios que sugieren que una exposición constante y prolongada a este tipo de radiación puede generar efectos en nuestra salud. Y es importante aclarar que no todas las radiaciones dentro de la casa son perjudiciales y que los efectos en realidad de esta contaminación electromagnética aún no han sido demostrados ni oficialmente clasificados, pero sí existe mucha preocupación e investigación al respecto.
de lo que pude investigar de los estudios existentes hasta el momento, coinciden en que algunas de las consecuencias a nivel de salud que generan estas radiaciones de los aparatos que solemos tener en casa son o se dan a nivel de, por ejemplo, una persona que se sienta irritable, que tiene migraña, que tiene dolor de cabeza en general, se relaciona también con el Alzheimer, variaciones en la tensión arterial y frecuencia cardíaca, en modificaciones de los ciclos menstruales de la mujer, lo que puede producir problemas de infertilidad y problemas en la gestación, también disminución en la libido, en esterilidad masculina, en afección al ADN de las células que predispone obviamente al desarrollo de tumores, en cambios en la producción de hormonas sexuales, en afección a la producción de melatonina, también dermatitis, alergias cutáneas, enfermedades infecciosas, electrosensibilidad, cataratas, interrupción del sueño, caída de cabello, entre otras. Bueno, en fin, esto no es para causar pánico, pero sí para ser un poco más conscientes y responsables con la cantidad de aparatos que tenemos y su uso, sobre todo en los espacios donde pasamos la mayor cantidad del tiempo. Uno de los errores más comunes es colocar el router del Wi-Fi en la habitación o en un espacio donde pasamos muchas horas del día, porque estos dispositivos emiten como una radiación de microondas constantemente, incluso cuando ni siquiera estamos utilizando internet. Una casa enferma es además una casa llena de tóxicos. Muchas veces estamos convencidos de que nuestra casa es un espacio seguro y que está limpio, pero si observamos de más cerca nos daremos cuenta de que estamos rodeados de sustancias tóxicas que afectan nuestra salud y la energía del espacio. Estos tóxicos pueden venir de los materiales de construcción en sí, como pinturas o barnices, adhesivos, muebles sintéticos y sobre todo los productos de limpieza convencionales. Los materiales sintéticos que se encuentran, por ejemplo, en revestimientos, pinturas, muebles, emiten compuestos orgánicos volátiles, que son sustancias químicas que se liberan al aire y que pueden generar problemas respiratorios, alergias, dolores de cabeza y en exposiciones prolongadas afectar el sistema endocrino incluso. Y algunos de los más comunes, de esos tóxicos más comunes, son el formaldehído, que se encuentra en algunos muebles de madera prensada o en alfombras o en adhesivos, los talatos que están en plásticos, en cortinas de baño, en productos aromatizantes artificiales, y también el benceno y el tolueno, que están en barnices, en pinturas y en disolventes. Estos químicos no solo contaminan el aire que respiramos, sino que también afectan a la calidad energética del hogar, aunque no lo creas. Y uno de los mayores focos de toxicidad en las casas son los productos de limpieza comerciales. La gran mayoría, por no decir todos, contienen sustancias súper irritantes y dañinas como el amoníaco, el cloro, fragancias sintéticas que provocan alergias, provocan problemas respiratorios, incluso desequilibrios hormonales. Yo desde hace tiempo me di cuenta de que cada vez que limpiaba con ciertos productos terminaba con dolor de cabeza, con alergia, con la piel irritada. Y ahí fue cuando, empecé a investigar alternativas más naturales y la diferencia fue enorme. No solo dejé de sentir esas molestias a nivel físico, sino que también el ambiente, la energía de mi casa empezó a sentirse mucho más liviano y fresco. Una casa enferma es una casa con un sistema de desagüe en mal estado, donde el agua no fluye bien, donde las cañerías están tapadas. Un espacio puede verse impecable a simple vista, pero si su sistema de drenaje y de cañerías no funciona correctamente, si los olores son desagradables, la energía del espacio se debilita y se estanca también. El drenaje y las cañerías son el sistema circulatorio de la casa, así como el cuerpo humano, para el cuerpo humano es vital que la sangre fluya sin obstrucciones. En un espacio es esencial que el agua fluya sin problema y que los desechos se puedan ir. Cuando hay problemas de drenaje, de filtraciones o de cañerías obstruidas, el espacio se empieza a acumular con energía estancada, lo que genera una sensación de pesadez y de desorden. Y también obviamente que pueden aparecer humedades, filtraciones, moho, deterioro en las paredes, desagües lentos, malos olores persistentes sobre todo en los baños y en las cocinas.
Y hablando de olores, el olfato es uno de los sentidos más poderosos a nivel emocional y energético. Un olor feo o desagradable hace que un espacio se sienta incómodo, imposible de habitar. Y los malos olores en casa pueden tener diferentes orígenes, puede ser por el moho, por la humedad, por la mala ventilación, por este tipo de cañerías con residuos acumulados, por la descomposición de materia orgánica en la cocina o en los desagües, por acumulación también de energía estancada. Incluso cuando no hay una fuente física evidente, los olores nos hablan también. Desde una perspectiva energética, los olores pesados y persistentes bajan la vibración del hogar. Un lugar con el aire viciado o con fragancias químicas artificiales no genera bienestar, sino incomodidad y cansancio. Como te dije, los olores en casa son una clara e importante señal de la salud del mismo. Y bueno, obviamente que una casa enferma es una casa sucia, desordenada y con acumulación excesiva de objetos. Y de esto, como buena ascendente en Virgo, podría hablar horas de horas y estoy segura que voy a grabar un episodio de esto profundizando. Pero bueno, básicamente vivir en un espacio caótico y sucio estanca y baja considerablemente la energía de la casa, además de nuestra propia energía, ¿no? Porque nos produce agotamiento mental, emocional y físico, y también influye directamente en nuestro bienestar y en nuestra salud. El desorden muchas veces no solo es físico, sino que también representa un desorden interno. Emociones no resueltas, cargas del pasado, resistencia al cambio. Por eso, liberar objetos y mantener un espacio despejado no es solo una cuestión estética, sino también emocional y energética. La acumulación excesiva de cosas puede ser una señal de apegos, de miedo a soltar o de la necesidad de llenar vacíos emocionales con posesiones materiales. Es común pensar algún día voy a usar esto o no lo quiero dejar porque tiene un valor sentimental y muchas otras excusas, pero bueno, cuando los objetos se convierten en una carga en lugar de aportar bienestar, es momento de replantearse por qué se lo está reteniendo, ¿no? ¿Para qué? Un espacio sucio acumula no solo polvo y bacterias, sino también energía densa, conocida en Feng Shui como Shaqi, que es una energía enferma, que es una energía desfavorable, que nos afecta en muchos niveles y además la suciedad atrae plagas. Y una casa enferma es una casa con plagas, o mejor dicho, la aparición de plagas es un síntoma contundente de que algo no está bien en nuestra casa. Las plagas no aparecen de la nada, hay factores específicos que las atraen y que permiten su proliferación. Y muchas de estas causas están directamente relacionadas con los puntos que mencioné anteriormente, como bueno, la suciedad, la acumulación de residuos, ¿no? De restos de comida, de basura mal gestionada, de humedad, de filtraciones. Las plagas como por ejemplo las cucarachas y los mosquitos buscan lugares húmedos para reproducirse. Hendiduras y grietas en las estructuras también, ¿no? Porque los agujeros en paredes, en pisos, en marcos de puertas y ventanas permiten el ingreso de plagas. Alimentos mal almacenados, eso es creo que de las primeras causas. La comida expuesta o mal cerrada es una de las principales razones, como dije, para las que los insectos y las plagas se instalan o proliferan en un hogar. Pero más allá de lo físico, también las plagas son un reflejo del estado energético de una casa. Su aparición puede ser una señal de baja vibración o de un problema energético más profundo. Si las plagas persisten a pesar de que el espacio está limpio, de que está ordenado y además estás atravesando un periodo difícil o una mala racha, es importante prestar atención. Y si a esto se le suman olores feos sin una causa aparente, es una clara señal de que algo más está ocurriendo a nivel energético y dependiendo del tipo de plaga incluso podría haber un mensaje detrás que merece ser explorado. De esto también puedo hacer un episodio entero sobre el significado de cada plaga en un hogar, sobre la descodificación del espacio, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Un espacio enfermo también es un espacio con plagas. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, importantísimo, es que una casa enferma es una casa con geopatías. Las geopatías son alteraciones energéticas en el suelo que pueden afectar la salud y el bienestar de quienes habitan en un espacio.
Estas anomalías están relacionadas con radiaciones naturales que provienen de la Tierra, corrientes de agua subterránea, fallas geológicas y redes de energía como las líneas Harman y las líneas Curry. Las líneas Harman son una red energética global que cubre toda la superficie de la Tierra, formando como una cuadrícula de líneas electromagnéticas. Y bueno, en su estado natural estas líneas no son perjudiciales, pero cuando se cruzan unas con otras en alteraciones como geobiológicas pueden generar puntos de alta radiación que sí afectan a la salud y a la energía de un espacio. La intensidad de las líneas Harman se incrementa durante la noche y en este aspecto los efectos sobre nuestra salud también se producen especialmente en las horas de sueño. Por otra parte, las líneas Curry son similares a las líneas Harman, pero con una orientación diagonal, formando una cuadrícula más inclinada. Los cruces de estas líneas Curry con las Harman crean puntos de mayor radiación que afectan el descanso y afectan el bienestar de las personas que coinciden con ellas en zonas donde pasan mucho tiempo, como la cama, como el escritorio, y su intensidad se ve afectada también por el ciclo solar y se incrementa durante la noche. Entonces, obviamente, en este sentido, las principales afecciones a la salud se producen durante nuestras horas de sueño y nos causan también insomnio. Otra geopatía común son las corrientes de agua subterránea. El agua en movimiento abajo de la superficie terrestre aumenta la conductividad eléctrica del terreno y eso a su vez hace que haya una fricción con el entorno que genera un campo electromagnético que nos afecta. También podemos hablar de fallas geológicas y cavidades subterráneas, que son zonas donde hay fracturas en la corteza terrestre que pueden generar radiaciones que alteran la energía del ambiente. En la naturaleza se suelen poder detectar a simple vista, pero bueno, en el entorno urbano se encuentran siempre tapadas y no las podemos ver. Por eso es importante hacer un estudio de geopatías en nuestras casas, porque si sentimos alguno de estos síntomas que te voy a mencionar, probablemente haya algún tipo de geopatía en una zona donde estés pasando mucho tiempo. Entonces puedes estar experimentando depresión, insomnio, nerviosismo, ansiedad, estrés, dolores de cabeza muy frecuentes, dolores de espalda también, agotamiento crónico, alteraciones en el ritmo cardíaco y en la presión de la sangre, alteraciones en el sistema inmunológico, en la piel, también como larga duración de enfermedades, o sea, de resfriados que duran muchísimo tiempo, de otitis, anginas y bueno, ya en el peor de los casos, cánceres de distinta índole, ¿no? Y estos síntomas que te acabo de decir son los más frecuentes en aquellos casos que la cama o el lugar de trabajo están ubicados justo encima de una geopatía. No porque pase una geopatía por un lugar o un espacio que sea de paso o que ni utilices, ¿no? Estos son casos extremos donde la geopatía está literalmente donde pasas la mayor cantidad de tu tiempo. Y la técnica más habitual para localizar la geopatía es la radiestesia y sus herramientas como el péndulo y las varillas. Así que bueno, en caso de que estés experimentando alguno o varios de esas señales de una geopatía o sospeches que tu terreno puede estar encima de alguna, te recomiendo hacer un estudio profesional, ¿sí? Cada geopatía requiere soluciones distintas. Muchas no tienen solución, simplemente que se busca la forma de contrarrestarla de la mejor forma posible, perdón. Pero bueno, por eso lo mejor es acudir a un profesional para que te realice un estudio geobiológico. Y bueno, creo que cubrí los principales síntomas de una casa enferma. Tal vez hayas identificado que tu casa presenta uno o varios de esos problemas, o bueno, quizá ninguno. En cualquier caso, ahora quiero compartirte acciones concretas para no solo tratar estas enfermedades, sino también prevenirlas. Yo creo profundamente en la importancia de la prevención, en no esperar a que aparezcan los síntomas para tomar acción. Pero bueno, entiendo también que hay situaciones en las que es inevitable que se presente alguna de estas enfermedades o que debas mudarte a una casa que ya las tenga. Por eso lo que voy a compartir ahora está pensado para ayudarte a sanar tu hogar
en cualquier punto en el que se encuentre, ¿no? Espero que de verdad puedas aplicar estos consejos y te sean útiles. Así que bueno, empecemos con el primero, que es la luz natural y la ventilación. Ya hablamos, ¿no?, de lo esencial que es recibir la luz del sol, ventilar los espacios. Así que bueno, si tu casa tiene luz natural, aprovéchala al máximo. No tengas las cortinas cerradas sin motivo. Observa en qué horario entra la luz en cada estación, porque bueno, cambia a lo largo del año, y abre las ventanas, las cortinas en ese momento. Y si puedes, tómate unos minutos para ponerte en este rincón soleado y también absorber esa energía de la luz solar. Ahora, si tu casa recibe muy poca o casi nada de luz natural y pasas mucho tiempo en ella, es súper importante que salgas cada día a la plaza o al parque más cercano y te expongas al sol al menos por 10 o 15 minutos. Tu cuerpo y tu estado de ánimo lo van a notar. Y bueno, en cuanto a la ventilación, tienes que hacer de ella un hábito diario. Cada mañana, sin excepción, ventila todos los ambientes durante por lo menos 20 o 30 minutos. Deja que el aire fresco circule, que se renueve el aire, la energía del espacio. No solo que la casa te lo va a agradecer, sino que tú también te vas a sentir mejor. Sentir en la piel la frescura del aire nos despierta, nos revitaliza, y esto aplica en todo el año, en cualquier temporada, ¿no? Ya sea invierno, verano, otoño o primavera. Obviamente que en primavera y en otoño es más fácil porque la temperatura es más agradable, pero en invierno y en verano también es necesario ventilar. Aunque el aire del invierno sea helado y el aire del verano sea muy caliente, no significa que por eso no abramos las ventanas en esas épocas del año, para nada. Ventilar nos pone en contacto con los ciclos naturales y nos permite también sentir la energía de cada estación. Si pasamos todo el tiempo en un espacio con aire acondicionado o calefacción a 24 grados constantes, nos desconectamos de la naturaleza. Y no digo que tengas las ventanas abiertas todo el tiempo en temperaturas extremas, pero sí que al menos unos minutos al día dejes entrar aire nuevo y te permita sentir la temperatura real del exterior, la fase en la que está la tierra en el lugar donde vives. Y luego obviamente puedes regular la temperatura para estar más cómodo, pero nunca dejes de ventilar. Ventilar previene algunos de los problemas que ya vimos antes, como la humedad, el moho, los hongos, los olores feos, y definitivamente eleva la energía del espacio. Y bueno, si tu casa no tiene casi, ventanas, y la ventilación natural que pueda tener no es suficiente, te recomiendo que compres un purificador de aire. Hay algunos que son con un tipo de filtro que se llama EPA, y que bueno, que esto de alguna forma ayuda a eliminar partículas de polvo, de alérgenos y de contaminantes, ¿no? Además, si estos purificadores tienen un filtro de carbón activado, también elimina olores y también elimina compuestos más volátiles, ¿no?, que nos afectan y que contaminan el aire. Eso es como caso extremo si tu casa de verdad que no tiene casi ventanas, que yo pensé que no pasaba tan seguido, pero con mi experiencia me di cuenta que puede ser mucho más común de lo que uno piensa, ¿no? Muchas veces los edificios o los departamentos, más bien dicho, están construidos para optimizar la mayor cantidad de metros cuadrados en lugar de optimizar cosas tan básicas como la entrada de aire y de luz y de energía. Así que bueno, espero que te sirva este tip. También te recomiendo utilizar luz artificial de amplio espectro. Ya vimos que la luz artificial no solo cumple una función práctica, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud física, mental, energética, y no todas las luces son iguales. Así que bueno, hay que elegir la iluminación correcta para poder marcar esta diferencia en la calidad de vida que tenemos en nuestros espacios. La mejor alternativa para espacios interiores es la que te dije, la luz de amplio espectro, que es la que imita a la luz natural del sol, porque genera un equilibrio de longitudes de onda que crea un ambiente con una iluminación natural en cualquier momento del día.
Hay opciones que son recomendadas, como las bombillas LED de espectro completo y de bajo consumo. Esta luz es el tipo de luz artificial más sana. Y bueno, a medida que el día también avanza, nuestro cuerpo necesita adaptarse a la llegada de la noche. Entonces, por eso también te recomiendo tener ciertos puntos específicos de iluminación más cálida en lámparas, que puedan generar un ambiente más acogedor y más relajante a medida que baja la luz del sol, y que bueno, este tipo de iluminación no interfiere con esta producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Y últimamente se ha empezado a escuchar cada vez más del uso de la luz roja durante las horas de la noche, ¿no? Se dice que es de las menos invasivas para nuestro ritmo circadiano y que favorece una mejor calidad del sueño. Entonces también te recomiendo utilizarlas si te resuena. Yo la verdad que todavía no hago la prueba, tengo ganas, pero bueno, he escuchado que realmente funciona este tipo de iluminación por la noche. Y se pueden encontrar bombillas de este tipo de luz roja diseñadas específicamente para la noche. Incluso algunas luces LED son regulables, o sea, permiten ajustar el tono de luz según el movimiento del día. Eso es para mí una excelente opción. El siguiente consejo es un uso y una ubicación consciente de los aparatos electrónicos. Uno de los mayores errores, como te comentaba antes, es colocar el router del Wi-Fi en el dormitorio. Los routers emiten radiaciones electromagnéticas constantes que alteran la calidad del sueño y nuestra salud. Lo ideal es ubicar el router en un espacio común, puede ser la sala, puede ser, no sé, la cocina, pero que esté lejos de las zonas de descanso. Y, y está bueno también apagar el Wi-Fi por la noche, porque eso no solo reduce la exposición a estas radiaciones innecesarias, sino que también nos permite que el cuerpo descanse sin tantas interferencias electromagnéticas. Recomiendo dejar el celular cargando en otra habitación también, eso es lo ideal. Y bueno, si no es posible para ti, por lo menos mantenerlo a 1 metro de distancia de la cama. También desconectar aparatos electrónicos innecesarios durante la noche. Cada dispositivo que está enchufado sigue consumiendo energía y generando campos electromagnéticos. Así que bueno, lo ideal sería que antes de dormir puedas desconectar todos los aparatos que no sean indispensables, como por ejemplo los televisores, las lamparitas, algunos electrodomésticos pequeños. Y bueno, y siempre, siempre, siempre mantener una instalación eléctrica segura y que esté actualizada, porque un sistema eléctrico que está en mal estado no solo que representa un riesgo de incendio, sino que bueno, también genera campos electromagnéticos más desordenados aún, que afectan el equilibrio y la salud del hogar y la nuestra. Lo ideal es revisar periódicamente el estado de la instalación eléctrica de nuestras casas con un profesional, y evitar obviamente sobrecargar de enchufes y de extensiones los espacios. También te recomiendo evitar en lo posible los tóxicos. Opta siempre por una limpieza natural y por materiales más naturales y saludables en casa. Ya te conté, ¿no? Los productos de limpieza, los muebles y hasta los textiles que usamos pueden ser una fuente de toxinas que absorbemos, que respiramos día tras día. Por eso elegir alternativas más naturales no es solo una tendencia hoy en día, sino que es una decisión clave para un hogar más sano y para que nosotros podamos estar más sanos también. Eh, Voy a empezar con el tema de los productos de limpieza. Los productos de limpieza comerciales son nefastos, contienen químicos que son muy agresivos, contienen fragancias que son artificiales, hacen que no se nos irrite la piel, los ojos, las vías respiratorias. Ya te hablamos de esto en el punto en el que te decía que una casa enferma es una casa con tóxicos, ¿no? Así que bueno, ahora te voy a dar una alternativa que puede ser la limpieza natural. Hay alternativas, no es que tenemos que resignarnos a vivir lleno de tóxicos. Podemos hacer nuestras propias recetas de limpieza, como sin necesidad de complicarnos tanto la vida, con ingredientes como por ejemplo el vinagre, el bicarbonato, el limón, los aceites esenciales. Se pueden hacer maravillas y se puede reemplazar todos los productos comerciales.
Yo te conté que desde que hice el cambio a una limpieza natural fue un antes y un después. O sea, de verdad que se sintió la energía, el aire, todo, los olores en mi casa mucho más frescos, mucho más naturales. Ya no me duele la cabeza después de limpiar. Y es una forma más sostenible y económica aparte, ¿no? De limpiar y de cuidar el hogar. En la descripción de este podcast te voy a dejar el link con una guía de recetas de productos de limpieza natural por si, bueno, quieres probar este cambio en tu casa. La verdad que la hice con mucho cariño y con mucha intención de que cada vez seamos más los que podamos cambiar la limpieza tóxica por la limpieza natural. Y bueno, también si tienes la posibilidad, trata de incorporar más muebles de madera maciza, de materiales naturales, sin tanto barniz ni tóxico. Trata de incorporar textiles como el algodón, como el lino, como la lana, sobre todo en ropa de cama, ¿no? Que está tan en contacto con nosotros. Puede ser también en cortinas, en alfombras. Utiliza todos estos materiales naturales como la cerámica, el adobe, trata de traer la naturaleza a casa y que haya la menos cantidad posible de materiales sintéticos como el plástico, ¿no? Huye de los sintéticos, ¿sí? Y esto no significa cambiar todo de golpe, sino ir haciendo transiciones conscientes a medida de que reemplazamos o adquirimos, sí, nuevos objetos para nuestro hogar. Ya no compremos lo sintético, compremos lo natural. Y un punto indispensable para mantener una casa sana es mantener una buena higiene física y energética de los espacios. A ver, la limpieza del hogar va mucho más allá de lo estético. Un espacio limpio y ordenado influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía, en nuestra claridad mental. Y no se trata de pasar horas limpiando cada día, sino de desarrollar y mantener una limpieza básica y constante para que después la limpieza profunda no se vuelva una tarea pesada y agotadora. A veces pensamos que mantener la casa limpia requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero en realidad unos minutos al día pueden hacer una diferencia enorme. Pequeñas acciones como por ejemplo hacer la cama apenas te levantas, lavar los platos después de usarlos, pasar un paño por las superficies, por las mesas, por las encimeras, barrer y aspirar espacios principales a diario no nos toma de verdad que más que unos minutos y evita que se acumule todo ese polvo y toda esa suciedad, o guardar cada cosa en su lugar. A ver, si un objeto tiene un sitio asignado, vas a evitar el desorden, ¿sí? Y si se aplica todos estos hábitos chiquitos, simples, todos los días, después cuando queramos hacer la limpieza profunda, va a ser mucho más liviana porque no va a haber tanto acumulado por hacer. Y obviamente que aparte del mantenimiento diario, sí que recomiendo una vez por semana esta limpieza más profunda, donde bueno, le damos un poco más de atención a cada cosa, limpiamos los pisos más a fondo, desempolvamos bien todos los muebles, cambiamos y lavamos las sábanas, las toallas, limpiamos los espejos, todo lo que son los cristales, los muebles, como dije, y ordenamos más los espacios como los cajones, como las despensas, como los escritorios. Hacer esto una vez por semana también ayuda un montón y evita que se acumule, ¿no? Todo este desorden, toda esta suciedad y que en un punto sintamos que un día o un fin de semana entero no nos va a alcanzar para limpiar todo el caos, ¿sí? También es importante, y a mí me encanta esto, que es ver la limpieza como un acto meditativo y no ver la limpieza como una obligación. Tratar de pensar en ella como un acto de renovación y de transformación, ¿no? Así como nosotros nos bañamos para limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra casa es una manera de despejar el ambiente y de liberarnos de lo que ya no nos sirve, ¿no? Así como nosotros nos sentimos nuevos después de un baño, nuestra casa se siente así y cada vez que limpiemos, piensa que también estamos limpiando nuestra mente, nuestras emociones. Se puede hacer de esto un ritual, ¿no? Se puede poner música, escuchar un podcast, al último puedes prender algún incienso, algún saumerio. Tómalo también si es posible, ¿no? Si tienes toda esta posibilidad de hacer un momento para ti en lugar de una tarea tediosa, ¿sí? Porque
Cuando realizamos la limpieza física también estamos limpiando el cuerpo energético de la casa, ¿sí? La acumulación de polvo, la suciedad, el desorden, no solo que nos afecta físicamente a la calidad del aire, a la armonía visual, sino que también genera estancamiento de energía y eso hace que el espacio se sienta denso, se sienta pesado, se sienta incómodo. Y muy, pero muy importante, no acumules, ¿sí? Y revisa el estado de los alimentos para evitar plagas. Evita acumular todos esos objetos que son innecesarios. Las cosas que ya no usas ocupan no solo espacio físico, sino también espacio a nivel energético. Cuando una casa está sobrecargada, la energía se bloquea, el ambiente se siente pesado y bueno, nada, todo lo que ya he venido hablando, ¿no? El ki no puede circular y bueno, cada cierto tiempo es súper recomendable hacer una revisión consciente de todo lo que tenemos, de todo lo que está ocupando un espacio en nuestra casa, preguntarnos si realmente lo usamos, si aporta valor a nuestra vida, si nos resuena hoy en presente. Y si no es así, hay que agradecerle al objeto y hay que darle otro destino, ¿sí? Otra cosa importante, como decía, hay que revisar el estado de los alimentos cuando los tenemos en la despensa. Muchas veces tenemos alimentos que están caducados hace meses, ¿no? Hay que guardar bien los alimentos en envases bien cerrados para evitar atraer insectos, atraer esas plagas, no dejar restos de comida afuera del refrigerador, olvidados. Siempre hay que hacer una limpieza periódica de la cocina, ¿no? Sobre todo de la refrigeradora, de las despensas y botar todos los productos vencidos o los productos que estén sí ya en mal estado. Y mantener los espacios limpios donde se manipula alimentos, ¿no? Todas las encimeras de la cocina, porque bueno, es muy probable que si todo eso sigue acumulando suciedad, no solo que nos podemos enfermar, sino que también va a traer insectos, como decía. Y bueno, nada, hay que analizar cuando tengamos todas estas señales, como por ejemplo la plaga, el insecto, hay que no solo eliminarlo, sino analizar qué las trajo en primer lugar y bueno, en ese caso corregir la causa, pero lo mejor es prevenirla, ¿no? Otro consejo para mejorar la salud de nuestra casa es incorporar plantas. Las plantas no solo que, obvio que embellecen los espacios, pero también ayudan a purificar el aire, absorben toxinas, liberan oxígeno. Las plantas también son un reflejo de la salud vibracional de la casa, porque si notamos que a pesar de que las cuidamos bien, de que las pongamos en diferentes espacios, las plantas se marchitan, se enferman sin razón aparente, esto podría ser una señal de energía estancada o de baja vibración en nuestra casa. Y en esos casos es bueno revisar obviamente otros aspectos, ¿no? Como la ventilación, la calidad del aire, el flujo energético del espacio. Pero bueno, incorpora plantas, ubícalas estratégicamente también en zona de mayor contaminación ambiental, como por ejemplo cerca de dispositivos electrónicos o de áreas donde la ventilación sea limitada, ¿no? También revisa que sean plantas que puedan tolerar estas condiciones si el espacio no tiene tanta luz, así que bueno, ahí hay mucha tela por cortar, que no me voy a extender demasiado en este punto, pero bueno, las plantas son son una excelente forma de purificar el aire. Y siguiendo con los tips, hay que mantener un buen drenaje y un buen funcionamiento en las cañerías. Hay que destapar todos los desagües, si es posible de forma natural. Una vez al mes, haz el experimento de vertir bicarbonato de sodio y vinagre blanco y dejar actuar. Se va a hacer como, no sé, como una especie de espuma, ¿sí? Y la dejas actuar unos minutos y después le pones agua hirviendo y vas a ver que se destapa toda la cañería. Tampoco viertas obviamente grasas ni residuos sólidos en los desagües porque eso los va a tapar. Y también hay que revisar periódicamente si hay fugas o si hay filtraciones y solucionar cualquier problema antes de que empeore, ¿sí? Mantener las tuberías limpias evita los malos olores en casa. Y bueno, hablando de olores, sí, que ya lo mencioné en un punto anterior, lo importantes que son, es súper importante apoyarse en aceites esenciales y en olores naturales. El aroma de la casa influye directamente en la energía
de nosotros, del espacio, en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud. Y los aceites esenciales son una herramienta increíblemente poderosa para elevar la vibración del espacio. Entonces te recomiendo usar un humidificador ultrasónico con aceites esenciales todos los días. Puedes poner algunas gotitas de tu aceite favorito, puede ser lavanda, eucalipto, naranja. Hay todo un mundo dentro de los aceites esenciales, pero apóyate de ellos en tu día a día y vas a ver la diferencia que hacen. También puedes preparar combinados para rociarlos en telas, en las sábanas, en las alfombras, en las superficies, y eso realmente que te cambia un montón la energía, la salud del espacio. Y bueno, por último, si tienes la posibilidad, realiza un estudio de geopatías. Eso nunca va a estar de más y sé que es muy poco común hacerlo, pero bueno, ya hablamos un montón de ellas y está bueno que puedas realizar un estudio profesional para saber si estás durmiendo encima de alguna de estas geopatías, ¿no? Que pueden ser líneas Harman, líneas Curry o las corrientes de agua. Y creo que no me dejo nada. Sí, la última. Revisa que todo siempre esté en buen estado. Sé que parece obvio, pero a veces dejamos pasar por alto un montón de cositas, de daños que están en nuestra casa, y es como dejar sumar heridas sin resolver, sin curar, y eso después termina afectando de una peor manera, ¿no? Entonces apenas veas grietas, revísalas, arréglalas. Si ves una puerta que está en mal estado, revísala también. Obviamente no dejes, si una ventana se rompe, el vidrio, el cristal se rompe, cámbialo. Un hogar cuidado refleja también nuestro autocuidado y nuestro bienestar. Y bueno, espero no dejarme algún tip, algún consejo. Creo que estos son los fundamentales, los principales para que nuestra casa pueda mantener una buena salud. Y bueno, nada, solo reflexionar que así como cuando nosotros estamos enfermos, necesitamos que nos cuiden, que nos atiendan. Y bueno, lo mismo ocurre con nuestra casa. No esperemos a que los síntomas sean evidentes. Atendámoslo, cuidemos a nuestra casa. No esperemos a que los problemas se acumulen o que la casa ya esté gritando por atención. Sí, las enfermedades tanto en las personas como en los espacios no aparecen de la nada, se originan en un nivel sutil, energético, mucho antes de manifestarse físicamente. Cuando una casa empieza a dar signos de estar enferma, como lo que vimos, los síntomas, ¿no? Los malos olores, las plagas, la humedad, es porque algo en su energía ya lleva tiempo desbalanceado o enfermo. Por eso la prevención es la clave, porque no solo se trata de arreglar los problemas cuando aparecen, sino de crear hábitos para mantener nuestra casa bien, en condiciones, sana en el día a día, ¿no? Ventilar, limpiar, revisar todo lo que acumulamos, atender los desperfectos, observar el estado de las plantas, mejorar la calidad del aire. Todo eso no solo mantiene la casa sana, sino que también nos mantiene sanos a nosotros y en sintonía con nuestro espacio, porque siempre lo digo, ¿no? La casa es más que un refugio, que cuatro paredes, es un organismo que está vivo, es el reflejo de nuestra propia energía y de nuestro propio ser y de nuestro propio bienestar, y si la cuidamos, ella nos va a cuidar. Si la escuchamos, ella nos va a hablar, nos está hablando todo el tiempo, y si la mantenemos en buen estado, obviamente que se va a convertir en ese espacio que realmente nos sostiene y nos nutre. Entonces, nada, cuida de tu casa como cuidas de ti, y acuérdate siempre, siempre, siempre de que tu hogar es un reflejo, es un espejo, y que mantenerlo sano y mantenerlo con una vibración alta es mantenerte a ti sano y con una vibración alta también, ¿sí? Van de la mano, ¿no? No se puede separar la persona del espacio. Entonces, nada, espero que este episodio se me hizo bastante largo, pero espero que te haya gustado y que sobre todo te sirva. Y me encantará, como siempre, que me cuentes si resonaste con algo de lo que hablé hoy, o que si has estado experimentando vivir en una casa que está enferma. Bueno, me encantará saber tu experiencia también. Me puedes escribir a mi Instagram o dejar un comentario acá en Spotify.
No te olvides que en la descripción de este episodio está la guía gratuita de recetas de limpieza con productos naturales para ser descargada. Te dejo por hoy, te mando